Y vamos a continuar en el día de hoy por qué era superior el sacerdocio del Señor Jesús. Así que vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, allí en el capítulo 7, del verso 20 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando del sacerdocio del Señor, dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a Alberto, el Señor llene de su divina y santa gracia a Alberto y bendiga el hogar de Alberto. La misericordia del Señor sea con él también. Dios bendiga a la hermana Blanca, bendito sea Blanquita, el Señor te bendiga y te llene de su divina gracia. Bendiciones, pastor y oyente, amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Blanquita y también cada uno de los oyentes puede estar recibiendo esas bendiciones que los hermanos nos imparten. Continúa el apóstol Pablo mostrándole al pueblo de Israel. A nosotros a lo mejor por allí se nos hace un poquito difícil comprender toda esta epístola, todo este relato que habla del sacerdote y que nosotros no tenemos sacerdote. Nosotros tenemos el gran sumo sacerdote que es el Señor Jesús. Ese es nuestro único, suficiente, designado por Dios para la perpetuidad a ser sacerdote, a ser rey. Ese es nuestro sacerdote. Así que le damos gracias al Señor por ello. Gloria a Dios, hermano. Alberto nos pone amén, pastor, Dios lo bendiga junto a todos los oyentes. Recibo las bendiciones también de Alberto. El Señor esté recibiendo también las bendiciones que Él imparte, porque aquel que bendice es bendecido de parte del Señor. Así que esté también Alberto recibiendo estas bendiciones del Señor junto a él y allí sus hijos, sus hijas, el Señor les llene de su gracia. Vemos acá que el apóstol les recalca en la superioridad del sacerdocio del Señor Jesús, que fue hecho con juramento. Fue a través del juramento que él fue hecho sacerdote, como para que la inmutabilidad de su sacerdocio pudiera estar respaldada en aquel que juró. ¿Y quién es el que juró? Precisamente el que lo escogió como sacerdote. Por eso leemos allí en el Salmo 110, en el versículo 4, el rey David dice: juró Jehová y no se arrepentirá.
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso se dice que este Salmo 110 es un salmo mesiánico, un salmo que hace referencia al Mesías, aquel que vendría, aquel que llegaría a cumplir la voluntad de Dios. Y en esa voluntad estaba el ser sacerdote para siempre, con juramento por parte del Señor. Esto lo quiere hacer ver el apóstol porque a los judíos que le está dirigida esta epístola, a los hebreos que le está dirigida esta epístola, eran aquellos que habían sido expulsados desde el templo y anhelaban las bendiciones, las intersecciones de los sacerdotes. Ya ven que cuando el apóstol le escribe a ellos, le hace resaltar la superioridad del sacerdocio del Señor Jesús, del sacerdote que es el Señor Jesús, y que no los va a rechazar, que no los va a correr para nada, que se goza el Señor en ver cómo ellos pueden contribuir a la obra del Señor. Cuando él escribe a los hebreos, aquí abarca a todo el pueblo que se llamó Israel, porque primero, a quien le hace la promesa el Señor es a Abraham. Abraham le hizo la promesa que en la simiente de Abraham iban a ser bendita toda la gente. El apóstol podría tranquilamente referirse a Israel porque iban a saber quién les hablaba y qué es lo que les significaba el nombre de Israel a cada uno de ellos. Pero prefiere ir más atrás a la promesa de Dios. Allí le llama a los hebreos. El origen de la palabra hebreo viene de Ibriín, el que cruzó el río, el que vino del otro lado, y el primer hebreo al que en la Biblia llaman hebreo es Abraham. Abraham fue el primer hebreo, el primer Ibriín, el que vino del otro lado del río. Gloria a Dios. La pastora Zulma también, ella nos bendice en esta noche, dice: el Santo de Israel bendiga a su pueblo. A todo oyente, y a vos, hermanito querido, y a mi querida hijita Loreta, Dios le esté dando doble porción de bendición. Amén. Gloria al Rey. Gracias, Señor. A la petición de la pastora Zulma también sumé a la pastora Gilda para que orásemos específicamente que el Señor esté obrando y sanando allí, impartiendo sanidad en las escaras que tiene la pastora Loreta, que el Señor obre sanidad allí. Y decía la pastora: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra. Y yo dije: vamos, donde hay 2 o 3 congregados el Señor está. Así que le invité a la pastora Gilda que también oráramos en esa dirección, y así lo hacemos para la honra, para la gloria del Señor. Hermano querido, cuando el apóstol le dice esto a los hebreos, ellos se sentían un poquito desanimados, desalentados. Recordemos que si hay algo que caracteriza al pueblo hebreo, es precisamente la fidelidad hacia Dios. Cómo ellos le eran fieles hacia Dios. ¿Usted cree que un hebreo a los que hace referencia el apóstol va a dejar de ir al templo por ir a un partido de fútbol? ¿Usted cree que un hebreo se va a hacer cargo de aquello que lo va a distraer durante toda la noche para el otro día no venir al templo? Un hebreo es aquel que dice: mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Un hebreo nunca encuentra excusa para no ir al templo. Hermano querido, hasta el día de hoy que el templo está destruido,
Si usted puede ver allí fotos del muro de los lamentos, cómo van, aunque está destruido el templo. Hermano querido, esa es la fidelidad, por eso es que ellos se encuentran tan desanimados, porque los echaron del templo por haber aceptado al Señor Jesús. Les prohibieron la entrada al templo, les prohibían terminantemente que hablaran e hicieran nada en el nombre del Señor Jesús. No podían hacer nada. Los milagros se seguían realizando, pero no querían los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, los saduceos, los fariseos, no querían saber nada con aquellos que aceptaban al Señor Jesús como el Mesías. Los echaban de la sinagoga, no les permitían el ingreso al templo. Aquella que era la casa del Señor no se le permitían, no podían entrar. Eran corridos por los guardias del templo. Entonces, toda una vida llevándolo así, ahora aparece el Señor Jesús y se lo presenta el apóstol Pablo como el sacerdote que nunca los va a rechazar, como el sacerdote que nunca los va a maldecir. Hermano querido, todo hebreo, todo judío, todo adorador de Dios, que aceptaba al Señor Jesús, el sumo sacerdote le invocaba sobre su vida todas las maldiciones contenidas en Deuteronomio capítulo 28. Con todas esas maldiciones lo maldecía y le seguía agregando maldiciones para que no tuviese descendencia. Mandaba que fuese un varón estéril, que se le secasen los testículos, que no pudiese fecundar, para que no hubiese más aquellos que adoraran al Señor Jesús. Todo eso hacían con aquel que aceptaba al Señor Jesús como el Mesías. Por eso es que Pablo, aquí haciendo una apología al sacerdocio del Señor Jesús, lo pone por encima de todos los sacerdotes. Y les dice, nadie juró sobre ellos, pero sí hay juramento sobre el Señor Jesús, que va a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y se va allí al Salmo precisamente 110, verso 4, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que esa superioridad marcada, establecida en el base al juramento, ese sacerdote no los despreciaba. Y lo presenta en el verso 22 y dice, por tanto, Jesús es hecho mejor fiador de un mejor pacto. Un mejor pacto, como diciéndole, bueno, el pacto del Sinaí, el pacto del pueblo de Israel, yo me remonto más arriba, le dice, y ahora este fiador de un nuevo pacto. El fiador es aquel que le da garantía, como le llamamos hoy en día. ¿Quién es la garantía? ¿Quién es el fiador? El fiador, en este caso, es el Señor Jesús. El mismo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el fiador del nuevo pacto. Ninguno de todos los otros sacerdotes que hubo, desde Aarón, Eleazar, su hijo, y toda la descendencia de sacerdotes que hubo en el pueblo de Israel, ninguno fue fiador del hombre, ninguno, porque ellos mismos debían purificarse por sus pecados. No podían ser fiador, garantizarle al hombre nada,
porque no eran aptos para ello. Y eso es lo que le va a hacer ver el apóstol Pablo. Dice el verso 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto a ellos les reconforta, saber que no se alejan de Dios, sino que por el contrario, escogen acercarse a Dios mediante el Señor Jesús. Antes, para poder acercarse a Dios, tenían que hacerlo a través del sacrificio que presentaba un sacerdote, pero en realidad ellos no podían estar cerca del Señor. En este caso, el apóstol les hace ver que este nuevo sacerdote sí les permite acercarse a Dios. Es el camino. Quien el apóstol le está presentándole es quien varios de ellos le habían oído decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos de estas personas son los que, después de la muerte del Señor Jesús en Jerusalén, sucedió que en la resurrección, dice, se abrieron los sepulcros y muchos que habían muerto salieron a la vida nuevamente y los recibieron. Imagínense, tan notable fue la muerte del Señor Jesús que muchos resucitaron y salieron y dieron testimonio. Entonces, ¿cómo no creerle a lo que el apóstol les está hablando? Si ellos eran contemporáneos de estos actos. Eran contemporáneos, ellos estaban viviendo en el tiempo que esto había acontecido. No es que nos sabían o que nos cuentan a nosotros lo que pasó en Jerusalén y nosotros tenemos que creerlo porque, bueno, nos lo cuentan o lo leemos en la palabra. Ellos lo habían visto. Tal vez familiares de ellos habían sido quienes habían resucitado. Entonces les hace ver el apóstol que ese sacerdote es el que nos conviene a cada uno de nosotros. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No se va a morir, siempre va a interceder. Si yo me acerco a Dios, tengo la garantía de que este sumo sacerdote que Dios eligió, que Dios constituyó, que Dios juró que sería sacerdote para siempre, va a interceder por mí ante el Padre. Va a interceder por mí y va a ofrecer sacrificio por mí, agradable, perfecto a Dios, el sacrificio de Él allí en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ese sacrificio allí en la cruz del Calvario es como cuando un imán es arrojado donde hay muchos tornillos o arandelas, todos se pegan al imán, a esa atracción del imán. Así el Señor Jesús atrajo así el pecado de todos, lo atrajo y lo presentó a Dios diciendo, este Padre es el sacrificio por los pecados. Aquel que había sido anunciado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ahora el apóstol le dice, este es un sumo sacerdote para siempre. Ellos lo habían vivido a todo esto, sabían a qué hacía referencia el apóstol. A nosotros tal vez nos cueste comprender un poquito porque no teníamos la necesidad de un sacerdote que intercediese por nosotros. Conocimos al Señor Jesús y Él fue quien intercede por nosotros. Pero el pueblo de Israel tenía los sacerdotes,
Por eso es que se fecha precisamente cuando se le data, cuando se pone fecha a esta epístola, habla precisamente de que había sido antes de la destrucción del templo de Jerusalén por Tito, ese general que después fue el emperador romano, toma Jerusalén. Él le dice en el verso 26, hermano, y se nos está yendo el tiempo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era el sacerdote que a nosotros nos convenía? ¿Cómo debía ser ese sacerdote? Santo, que no lo eran. Los otros sacerdotes no eran santos. Sin mancha, los otros no eran sin mancha, tenían que sacrificar pecados por ellos. Apartado de los pecadores, el Señor Jesús nunca fue parte de los pecadores. Fue contado con los pecadores, dice la palabra, pero Él no formó parte, o sea, Él no participó, Él no hizo pecado, por eso dice apartado de los pecadores. Y hecho más sublime para Dios, mucho más santo que los mismos cielos. Por eso dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Dice el apóstol, porque esto, los pecados por el pueblo, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que pecado por el pueblo de Dios, el Señor ya lo presentó. Dios ya tiene agradable, perfecto, recibido ese sacrificio por todos los pecados, ya lo tiene el Señor, ya lo tiene, ya recibió ese sacrificio. Dice, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermano querido, esto es lo que teníamos para el día de hoy, de por qué era superior el sacerdocio del Señor Jesús que el sacerdocio del levirato, de la tribu de Leví, de la familia de los coatitas, por qué era superior, después de Shadoc, por qué era superior. Eso es lo que teníamos para el día de hoy. Ahora nos hemos bendecido, usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a los hermanos, usted ha bendecido a los oyentes, los hermanos, los oyentes nos han bendecido. Ahora vamos a esperar la bendición del Señor y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, para mi Rey que vive sea la honra, la gloria de mí, su misericordia. Recuerden las oraciones, hermano querido, que estamos haciendo. Recuerden, como la hermana Yayita les explicaba, que a partir ya del próximo mes vamos a cambiar el horario que se están haciendo. No este va a continuar en el mismo horario. Así que esté atento a todo ello, hermano querido. Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia. Que la gracia del Señor, el poder y la virtud del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén, amén. Señor, tú puedes ayudarme a vencer en las dificultades que yo pueda tener. Mientras esté aquí viviendo en este mundo, Señor, solo tú puedes ayudarme a vencer. Si he confiado en ti únicamente como mi Salvador y mi refugio,
Amén. Porque quiero vivir contigo eternamente. Amén.